Buenas tardes, el día de hoy mi compañero Vladimir Heredia y yo vamos a ser intérpretes de una entrevista psicológica a dos profesores los cuales nos comentan aspectos importantes sobre la ética profesional y cómo se relaciona en la psicología y en sus carreras. ¿Cuál es su experiencia en el ámbito de la psicología y cómo se relaciona con la ética profesional? Bueno, Lepe, pues básicamente mi experiencia está en dos vertientes, la clínica y la educativa. En la clínica mayormente he tratado con pacientes con adicciones, con ansiedad, depresión o algunos trastornos como esquizofrenia y en la aplicación de evaluaciones. En cambio, en el área educativa generalmente me he enfocado mucho en el proceso de orientación vocacional, orientación educativa e impartición de clases. Básicamente esto me ha llevado a tener muy fijo la idea de la ética en mi praxis. ¿Por qué? Porque la ética me va a ir diciendo cómo me debo de ir moviendo en el transcurso de la práctica que yo tenga en estos dos campos que yo manejo. Porque en el caso de la clínica con los pacientes con adicciones, generalmente tengo que marcar muy bien mis límites y cómo debo de actuar y cómo debo de comportarme, porque generalmente ese tipo de pacientes son un poquito más dados a tener conductas más como que de hacer lo que quieren, lo que les gusta, y tengo que marcar mis límites. Y en las clases pues también pasa de la misma forma, entonces siempre tengo que marcar cómo debo de actuar y cómo de estar para tener una praxis adecuada. Bueno, ¿usted conoce el código del psicólogo? Y si es así, ¿me podría dar una breve explicación sobre lo que es? Ok, sí lo conozco, de hecho todos los psicólogos deberíamos de conocerlo porque en el código de ética básicamente nos va a marcar cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar en ciertas situaciones y sobre todo para que nos ayude en nuestra praxis. El código ético compila pues diferentes normativas y diferentes formas de accionar, al mismo tiempo que ejemplos muy prácticos que te van a ir ayudando en situaciones, por ejemplo, en cuándo referir, en la relación paciente-terapeuta. Entonces creo que realmente este código de conducta básicamente nos va a ayudar mucho a tener como una praxis adecuada en cuanto a la atención con el paciente. Bueno, ya nos dio una explicación sobre lo que es este código ético y que pues también tiene conocimiento sobre ello, así que me gustaría preguntarle si me podría dar un ejemplo de lo que es o de pues lo que viene. Bueno, de hecho, uno de los ejemplos que más se me ha marcado al momento de leer el código de ética es generalmente cómo nos relacionamos con el paciente. Hay un ejemplo muy vivido que por ejemplo, marca de cuando el terapeuta muestra o tiene sentimientos hacia el paciente. Obviamente el código te dice que en ese momento tú tienes que cortar la relación e ir canalizando hacia otra persona. Y lo más interesante del código es que sí marca que posteriormente sí pudieras llegar a tener una relación con tu paciente. Y de hecho te marca hasta una temporalidad, si no me recuerdo, es entre 6 meses a un año que puedes tú esperar o tienes que esperar para retribuir, para comenzar una relación con tu paciente o tu ex paciente en este caso. Lo considero muy controversial porque pues yo tengo, pues como todo psicólogo, pues mi opinión al respecto, pero básicamente eso es lo que marca el código de ética. ¿Cómo cree que la ética profesional influye en la psicología en México? Ok. Actualmente las profesiones están viéndose algo afectadas por la falta de valores, por la falta de conocimiento y la falta de compromisos que los profesionistas están presentando ante las carreras o ante su labor profesional, ¿sí? Hoy en día es importante que como agentes frente a una carrera, frente a una licenciatura, tengamos la responsabilidad de basarnos y de guiarnos con base a estos lineamientos que son característicos de una licenciatura, de una carrera, de un profesionista, ¿sí? La ética profesional está presente en cada uno de las decisiones o de la manera de cómo nosotros vamos a ejercer nuestra labor frente a la psicología que
recomendaciones, que conozcamos cada uno de los lineamientos para que podamos llevarlos a cabo de manera adecuada. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la formación en la ética profesional? Bien, considero que lejos de dar una recomendación, yo sí invitaría a los profesionistas frente a esta carrera que es tan importante, que es la psicología, puesto que trabajamos con material humano, a tener este compromiso y esta formación humana de darnos cuenta que la salud mental hoy en día es sumamente importante. Nosotros los psicólogos tenemos una responsabilidad muy grande en nuestros hombros. Tenemos la responsabilidad de guiar y ayudar a nuestros pacientes. ¿De qué manera yo pudiera invitar a los profesionistas a que se preparen constantemente, a que no dejen de leer, no dejen de documentarse, no se olviden también de la importancia que representa un psicólogo en la sociedad, en la vida de un paciente, del compromiso que nosotros hicimos y hacemos cuando tenemos en nuestras manos un proceso psicológico? Que un paciente, si llega a nosotros, es porque ha confiado en nuestro nombre inicialmente. Entonces, sí es importante este compromiso y esta responsabilidad, que a pesar de que hoy en día tenemos muchos profesionistas jóvenes, eso no nos resta responsabilidad y no nos hace menos, al contrario, nos hace que seamos conscientes de esta gran tarea que tenemos y esta gran labor psicológica que nosotros podemos llegar a ejercer con cada uno de nuestros pacientes. Ok, ¿y podría decirme cuáles son los límites profesionales que un psicólogo debe tener con sus pacientes? Ok, hay uno muy importante, que es la confidencialidad. Esto es algo que desde el minuto uno que nosotros decidimos ser psicólogos, tenemos que tenerlo presente. La confidencialidad es algo que nos acompaña desde que iniciamos. Nosotros no podemos publicar o comentar los eventos o las situaciones que en sesión nos ocurren o lo que observamos en nuestros pacientes. Ese es uno y el más importante. Por otro lado, también está la responsabilidad que ejercemos y que llevamos cuando llega un paciente o cuando iniciamos un proceso terapéutico. Parte de estos compromisos o de estos derechos, no sé si llamarlo de esa manera, que nosotros debemos de llevar a cabo con nuestros pacientes, es el respeto también a sus emociones y sentimientos. No podemos tampoco hacer comentarios, no podemos hacer como este tipo de transferencia de emociones también. También nosotros tenemos que estar bien para poder estar frente a un paciente. Es importante también la salud mental de nosotros mismos. Y uno también de estos compromisos es que nosotros tengamos un acompañamiento psicológico para poder brindar un servicio de calidad y una ayuda que realmente pueda guiar a nuestros pacientes. Bueno, ¿podría decirme sobre qué es la responsabilidad profesional y cómo esta se aplica en el ámbito de la psicología? Ok, como anteriormente hemos comentado, la responsabilidad que está sobre nosotros en cuestión de la psicología es algo que promovemos desde que hacemos uso de nuestra protesta como psicólogos. Aplicar una psicología quiere decir de que no solo voy a respetar mi labor docente, no solo voy a respetar a mi paciente o a la terapia, al proceso terapéutico. Se trata también de no olvidarnos que nosotros los psicólogos también tenemos la responsabilidad de cuidar de nosotros y de no olvidarnos de que también somos humanos. Muchas veces llegamos a olvidar que afuera de nuestro consultorio o fuera de nuestra labor psicológica tenemos una vida que también necesita de nuestra atención, necesita de nuestras emociones, de nuestra energía, y eso de cierta manera influye en nuestra labor y en nuestra práctica psicológica. ¿De qué manera yo puedo promover esta responsabilidad? Desde el minuto uno que yo me hago responsable de mis emociones
y de mi vida personal, de hacerme humano a mí también y de guiar a mis pacientes desde un enfoque seguro, desde un enfoque donde yo pueda promover ambientes donde mis pacientes se puedan sentir con la seguridad de externar todo lo que en ese momento traen para poder continuar con sus procesos. La responsabilidad que nosotros tenemos frente a la terapia es muy importante y no es un tema que pase de moda. Hoy en día la sociedad nos promueve muchísimas tendencias, nos mueve muchísimas cosas que a veces hacen que tengamos diferentes pensamientos y diferentes formas de comportarnos. Y esto también entra en el respetar la individualidad de cada quien y la forma en cómo nos mezclamos y cómo estamos inmersos en una sociedad que está en constante cambio. Pero lo importante es no olvidar de lo que somos y de lo que también podemos ser cuando estamos en un proceso terapéutico. Ok, como pudimos ver, tener en cuenta lo que es el código ético es muy importante para nosotros como psicólogos, porque después de todo, cuando una persona llega a consulta con nosotros tenemos que tratarlo con respeto, con dignidad y tener un compromiso hacia él, siempre y cuando tengamos en cuenta el código ético, porque como pudimos ver en las últimas 2 entrevistas, los maestros explicaron de que seguir los artículos y los principios que rigen este código, esta ética profesional, son lo que nos va a transformar a nosotros en unos verdaderos psicólogos.